Hola, hola, probando, probando. Muy buenas tardes a todos. Aquí recibiéndolos como siempre. Buenas tardes. Pues aquí nuevamente. Ojalá que no se haya mucho ruido. Ojalá que se oiga bien. Muy bienvenidos todas las personas que están llegando. Gracias, gracias. Vamos a ver quién está llegando por aquí. Veamos, veamos. Perfecto. Ok. Grace, buenas tardes. ¿Cómo estás, Grace? Aquí hay muchos que no veo quién andan. Luis Humberto. Hola, Luis Humberto. Hola, mucho gusto que estés por aquí. Gracias, gracias por estar, hermano. Bien, pues han de decir, este cuate ya se va a poner a vender libros. No. Hoy les voy a hablar de un tema muy bonito y que les recomiendo a varias personas que tomen en cuenta cuando, voy a hablar en general, pero como una experiencia particular y muy personal, a mí me gusta leer mucho. Soy ilustrador, pero me encanta la cultura. Me gusta mucho la cultura. Quisiera saber, antes de seguir, si se escucha bien, que alguien me diga si se escucha bien el audio. ¿Sale? A ver. Muy bien, muy bien. A ver, por ahí que alguien me diga si tenemos buen audio. Le mandamos saludos a la sobrina de Grace, que se llama Barbie. Hola, Barbie. Muchos abrazos, ¿eh? Muchos saludos. A ver si alguien me puede decir si está bien. Yo creo que sí, porque nadie me ha dicho nada. Bueno, entonces, como les explicaba, gracias Luis Humberto. Bueno, como les explicaba, yo soy ilustrador, a mí me gusta mucho leer para poder tener un amplio panorama de todo aquello que vaya yo a ilustrar. Soy ilustrador, soy dibujante, pero siempre me ha gustado leer. En la casa de ustedes, allá con la familia, tanto en Jonacatepec, Morelos, como en Cuautla, Morelos, siempre nos inculcaron la cuestión de la lectura. Mi papá es maestro y pues él nos llevaba libros y a mí me encantaba que llevara libros mi papá para leer. Hoy quiero platicarles de una cuestión que es un poquito grave, porque la gente piensa que al entrar los entornos digitales, los medios digitales, estas cosas hermosas que están aquí, que me están acompañando, van a desaparecer. Pues quiero decirles que en mi forma muy personal de ver las cosas, no es así. Los libros no van a desaparecer en este formato, por lo menos. O sea, el libro de hojas impreso. Yo siento que no van a desaparecer. Aunque estoy mucho más a favor de una cuestión ecológica para la protección de los árboles, ¿sí? Porque el entorno natural es muy importante protegerlo.
y si los libros se siguen y se siguen empleando materiales orgánicos como lo que son los materiales que utilizan para el talado de árboles y todo eso, pues sí es triste. Es mejor el reciclaje, por ejemplo, ¿no? O que haya libros de plástico, que el plástico es un medio muy adecuado para una conservación de los libros a largo plazo. Eso es muy padre, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, hay muchos medios nuevos entrando a las personas en la época en que a mí me tocó un poco entrar a la cuestión digital con las computadoras. Era muy difícil tener un medio como un libro electrónico a la mano. Eran cosas que todavía no salían y leer en la computadora era un poquito difícil. Era un poquito difícil porque no estaba uno acostumbrado a tener la pantalla, a leer la de la pantalla, aunque ya había algunos libros que se escaneaban o que se llegaban a uno por medio de los PDFs, que era lo más fácil de leer, ¿no? Pero bueno, en ese entonces no había las tabletas electrónicas, ahora ya las hay, ¿sí? Ahora ya hay esos medios electrónicos como las tabletas, y poco a poco han ido teniendo más presencia para la cuestión de las lecturas, ¿sí? Entonces, pues, pero sigue habiendo muchas editoriales, muchas cuestiones en las que nos llega toda esta cultura a razón de lo impreso, ¿sí? Que es muy bonito. Como vieron, o sea, la otra vez me presento también porque al yo ser ya más digital, ¿sí? La gente podría pensar que ya abandoné totalmente los medios tradicionales. Pues no, me encantan los libros, me encanta leer y pues es una invitación a que así como se ha dado los procesos de inclusión de otros medios a la vida cotidiana de las personas, pues que va a haber, antes por ejemplo, la gente leía en pergaminos, ¿sí? Después que se inventó la imprenta, ya fue prácticamente el medio en el que nos llegaban las cosas. Y en esa época, tener un libro era total y absolutamente carísimo, ¿sí? Antes los libros se copiaban, había copistas que hacían las copias exactamente igualitas para poder venderlas y poder transmitir la sabiduría y el conocimiento. Pero en este caso, por ejemplo, yo no veo quien tenga o vaya, tenga papiros en su librero, ¿no? ¿Sí? A menos que sea un estudioso o una biblioteca muy especial. Muchos tenemos este tipo de formato y es muy fácil, lo podemos llevar, lo podemos cargar, etcétera, etcétera. La cuestión con los medios electrónicos es que toda esta biblioteca y más, ¿sí? La podemos cargar en esto. Y es más fácil porque podemos tener nuestras lecturas a la mano de una forma más efectiva en relación a que ya no tenemos que llevar muchos libros cargando. Hay mucha gente que nada más prefiere pues, llevarse un libro, ¿no? O sea, vas en el transporte público, vas a algún viaje y te llevas un libro, ¿no? Pero la conveniencia que tiene este otro formato es que aquí tienes una biblioteca total para poder llevar, ¿sí? Es una invitación a eso. Ahora, hay comunidades que no cuentan con servicios electrónicos. Entonces, esto les facilita mucho el aprendizaje y la aculturación, ¿sí? El medio de papel nos permite mucho tener una comunicación directa con aquellos que escribieron estas obras, ¿sí? Entonces, yo no estoy peleado con la cuestión de lo que se manejaba antes,
que se sigue manejando y que no considero que vaya a desaparecer porque es un medio muy bonito, pero que sí la entrada de los medios electrónicos es muy importante por su practicidad de uso, nada más. Pero como les decía, hay comunidades que no cuentan con medios electrónicos o no es tan fácil o el gobierno no facilita las cosas para que los pequeños, los jóvenes y también los adultos le pueda llegar la cultura a través de un medio electrónico. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar aquí a ver a los comentarios, a ver quién está aquí con nosotros. Bueno, ya saludamos a Grace, a Luis Humberto. Dice Luis Humberto. Es que está preguntando por el libro de Mictlán. Qué interesante. A ver, vamos a ver. En Amazon solo me sale la opción de Mictlán Viaje al Origen, edición Kindle. He buscado la opción para el ejemplar físico y no me brinda esa opción. Muy bien, te voy a pasar la opción, Luis Humberto, para buscarla, porque yo inclusive el 20 de este mes ya solicité mis copias de autor. Entonces voy a ver que primero voy a revisarlo. Entonces antes de que lo pidas, aguántame tantito. Me parece que me llega el 19. Entonces les voy a tener noticias de la cuestión del impreso para ver qué tal está y presentárselos también en una de estas reuniones. Se los pueda yo presentar y así lo puedan pedir con más seguridad. Una cosa más, contestando tu pregunta. Parece que se mete uno para pedir los medios impresos a Amazon.com, pero de Estados Unidos, ¿sí? No de México, ¿sí? Así como pediste el otro. Porque como no hacen impresiones aquí en México, las mandan de Estados Unidos, entonces también por eso tardan en llegar y por eso les cobran el envío, ¿sí? O sea, ahí está el digital, pero agradezco mucho que se interesen por el pasta blanda, porque para eso lo hice, ¿no? Y te agradezco mucho, Luis Humberto. Muchas gracias, ¿sí? Ok, seguimos con la plática. Entre los tesoros que ahorita les estoy mostrando, ¿sí? Tengo aquí lo que es Historia de México, que a mí me gusta mucho. Les voy a compartir ahorita mis gustos, algunos de mis gustos a razón de literatura, ¿sí? Porque tengo mucha, pero les escogí estos porque son algunos que a mí me gusta leer y atesoro mucho. Ahora, como se los dije hace rato, estos son algunos de los que les estoy presentando a nivel de lo impreso, ¿sale? Pero en esta cosa, y lo que es en Google Libros, tengo un montón de otras publicaciones que me encanta leer, ¿sí? Leo mucho. O sea, a mí me gusta leer mucho de todo tipo de cosas. Entonces, les voy a compartir ahorita lo que son esta zona y lo importante que es para un ilustrador estar informado constantemente, ¿sí? Podemos tener la cuestión del entretenimiento en los medios digitales como Netflix, como ir al cine, como el teatro, como todas esas cosas. En este caso ahorita les voy a compartir esto, en otros momentos les compartiré otras cosas que me gustan. Bueno, está la Historia de México, que a mí me gusta mucho. Este libro se llama México Viejo, ¿sí? México Viejo de Luis González Obregón. Es un autor que entretiene mucho con las pláticas y las charlas y historias del México antiguo. Es muy bonito libro, muy bonito libro, se los recomiendo mucho. Son muchas anécdotas, historias, leyendas, cuestiones así, ¿no? Está también lo que es es hablando de la historia de México, Epopeya de México, por Armando Ayala Anguiano. Es un libro súper hermoso, muy bonito libro. A mí me gusta mucho porque el señor platica, es del Fondo de Cultura Económica,
me gusta mucho cómo narra la historia con un equilibrio de humor, seriedad y con cuestiones muy vaciadas en la historia de México. Se los recomiendo mucho, la epopeya de México. Ese es un muy bonito libro. Otro libro que también les recomiendo mucho es La ciudad que nos inventa, ¿sí? De Héctor de Mauleón. También es una persona que se dedica a rescatar historias de México, de la Ciudad de México y de sus alrededores, y que es una persona ultra letrada para presentar este tipo de temas. Es un tema muy, muy, muy padre lo que es la ciudad que nos inventa. ¿Sale? Esto a razón de la historia de México con los tomos de sepan cuántos, ¿sí? De historia de la literatura náhuatl del maestro Garibay, historia antigua de México, ¿sí? De Clavijero, ¿sí? La historia general de las cosas de la Nueva España de Sahagún, ¿sí? Y la historia de los indios de la Nueva España de Motolinía, ¿sí? Estos prácticamente son libros de cabecera que empleo para informarme acerca de los temas en los que voy a sumergirme, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, como sabrán, presenté lo que fue Mictlán, ¿sí? Ahí van a la página y ven el promocional. Me encantó, fue un trabajo hermoso que me gustó mucho hacer, mucho, mucho, porque me imaginé muchas cosas con la cuestión del Mictlán en sí. Después les doy un pequeño repasito de lo que es, pero bueno, la filosofía náhuatl del maestro Miguel León Portilla, 15 poetas del mundo náhuatl, también del maestro León Portilla, y estos prácticamente son libros de cabecera en relación a lo que es mi documentación para sumergirme en esos temas. Admiro mucho a los pintores, a muchos de los pintores, y más saber de su vida. Fue un libro que me recomendó Samuel Marín, el pinche Sam, que le mando saludo donde quiera que esté, y es sobre un poco relatos de Siqueiros, ¿sí? Que le hizo Julio Scherer en la cárcel al maestro Siqueiros. Muy interesante algunos relatos que le hizo en Lecumberri cuando el maestro estuvo ahí preso. ¿Sale? Está muy padre este libro. ¿Ok? Bien. Pasando ahora bueno, tocando un poco en referencia a lo que les menciono, de que es muy importante que uno se sumerja en los temas que uno va a tratar cuando vas a hacer una obra ilustrada, ¿sí? Sea lo que sea, que tengas muy buenas referencias documentales. Entonces, no hay más que leer. O sea, a las personas que se quieran meter a hacer, en este caso, novelas gráficas, se tienen que meter y sumergir en los temas con varios documentos, ¿sí? Que puedan ustedes leer y darse una idea de un contexto más amplio. No se queda nada más a lo mejor en algunos libros. Tienen que haber referencias de internet que nos facilita mucho el que podamos buscar una documentación rápida, ¿sale? Entonces, eso es a razón de lo que me gusta a mí leer, ¿sale? En relación a la documentación. Ahora, admiraciones. ¿Sí? Admiraciones son una de las cuestiones que me gusta mucho la poesía. ¿Sí? La poesía me gusta mucho porque nos hace llegar un sentimiento de las personas que están queriendo decir algo en unas pocas palabras, en rima o en prosa, ¿sí? Y es muy interesante conocer y más inspirarse por ese tipo de escrituras. A mí la poesía me gusta mucho. Y una de las que aquí no tengo, ¿sí? Digo, a nivel de libros no tengo,
pero una de las que me encanta, antes de hablar de una de mis heroínas en relación a la poesía y a sus escritos, antes de eso, es Pita Amor. Pita Amor a mí me gusta mucho cómo plasma su sentir y sus emociones a través de manejar la literatura, la poesía, de una forma muy fuerte. Era una mujer muy fuerte en cuestión de expresar su forma de ser, ¿no? Muy padre. Pero antes de Pita tenemos a Sor Juana Inés. Sor Juana Inés, imagínense una mujer. Ahorita, por ejemplo, las mujeres pelean por sus derechos, las mujeres pelean porque no les hagan nada en la calle y por el derecho de que tienen de ser mujer en un mundo demasiado restringido y fuerte para ellas, ¿sí? Que no debería de ser. Siempre buscamos la igualdad, pero una igualdad real y sincera, ¿sale? Entonces, Sor Juana Inés en su época pues fue una mujer que le gustaba y amaba el conocimiento, ¿sí? Y que muchas personas se la hicieron pesada para poderse expresar, ¿sí? Ahorita tenemos, de veras que tenemos una grandiosa oportunidad de nosotros llevar lo que nosotros queramos en cuestión de expresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha libertad. Bueno, aquí en México, a razón de eso, hay mucha libertad. En otros países a lo mejor no tanta, y por sus ideologías, ¿no? Pero Sor Juana, a mí, yo la admiro por eso, porque fue una mujer en su época con muchas restricciones. Y de veras que no se le desea a nadie que no le permitan ni siquiera aprender o leer. Ahorita tenemos de veras muchas facilidades. Entonces, Sor Juana me merece mucho sus respetos. En fin, Sor Juana. Ahora, les voy a presentar a otra mujer espectacular, que es Nahui Olin. ¿Sí? Este libro es padrísimo, ¿sí? Porque tiene un compendio de todas las obras de Nahui Olin que ya no se encuentran tan fácilmente, ¿sí? Una mujer que es hija de Manuel Mondragón, que fue uno de los que participó en el asesinato de Madero, del presidente Madero, pero que ella se dedicó al arte, ¿sí? Ella era muy chica cuando su papá hizo eso, pero en el transcurso de los años ella se dedicó mucho al arte, a escribir, a pintar, y fue una cosa espectacular, ¿sí? Era una mujer bellísima, por eso la ponen aquí con sus ojos así, ¿sí? Esta es una pintura de ella, de uno de sus libros, y de veras que vale la pena mucho leerla a ella, ¿sí? Porque el feminismo en específico se hace muy presente en sus escritos, se los recomiendo mucho, ¿sí? Y aparte, o sea, tiene una expresión muy, muy, muy hermosa para concebir sus formas de su interior, ¿sí? De expresión hacia afuera. Ella fue, vamos a decirlo así, amante del doctor Atl, y estuvieron juntos un buen rato, ¿sí? Y fue una mujer de veras espectacular, o sea, fuera de lo que es el morbo, a razón de lo que era la mujer, era una mujer espectacular, así, punto y aparte. En fin, bueno, vamos a ver quién nos ha llegado por aquí a acompañarnos. Me encanta que nos acompañen. Por ahí veo a Toño Casal. Hola Toño, muchas gracias hermano por estar aquí. Te mando muchos abrazos. Sabes que me da mucho gusto estar en tu compañía aquí. Gracias. Saludos a tu familia. Bien. Y pues vamos a hablar ahora de... estas son, por ejemplo, yo creo que me he sumergido poco a poco, ¿no? Aparte, o sea, de las cuestiones que les estoy mostrando, y como ya les había dicho, tengo muchos más, ¿sí? O sea, me he leído a Tolkien, me he leído
a Sherlock Holmes, o sea, me he leído muchas cosas que me gustan y me fascinan, ¿sí? Y son cosas que a lo mejor llego a plasmar en otros rubros, en otros ámbitos, a razón de que me llegan las ideas y gracias a que he ampliado mi cuestión literaria, pues me llega esa inspiración, ¿no? Y gracias a esos autores que empiezo a tener también un vocabulario amplio para poder expresarme, ¿sí? También esa es una de las recomendaciones que quiero decirles a los chavos, a la gente que quiere dedicarse a la cuestión de la ilustración y el dibujo, que lean mucho, lean todo lo que puedan, ¿sí? Y cuando estén haciendo un trabajo, lean sobre ese, documentense sobre ese contexto, ¿sale? Bien, ahora, he pasado, como les he dicho, a razón de mis cuestiones de documentación a nivel histórico, que me gustan mucho, y ahora voy a pasar a un tema más profundo, lo que siente mi alma, lo que siente mi ser. Yo prácticamente no tengo una religión en sí para seguir, ¿sí? No quiero decir que soy un libre pensador, porque eso recae en una cuestión hasta cierto punto como que rara, ¿no? Más bien me gusta mucho el aprender. Yo siento que el aprendizaje es uno de los regalos más grandes que nos ha dado la vida. Y más cuando tenemos la facilidad de tener medios para tener ese aprendizaje, pues se agradece muchísimo, ¿no? Y el que le guste leer y le guste aprender, adelante. Bueno, ahora voy a pasar a algo más interior, ¿sí? Siempre me han gustado todos los tipos de ideologías religiosas y de ideologías de todas las culturas, en general, ¿sí? Para aprender. Entonces, pero una de las que me ha llevado y llamado mucho la atención es el budismo y el hinduismo, ¿sale? Que vengo de una cuna católica, pero que este tipo de ideologías y de pensamientos me han atraído bastante, ¿sale? Aquí les voy a presentar lo que es El Camino Gozoso y de Buena Fortuna de Geshe Kelsang Gyatso. Es un monje budista que a mí me ha llegado mucho y he practicado sus enseñanzas para aplicarlas en mi vida. Me ha gustado mucho cómo este libro de El Camino Gozoso y Buena Fortuna me ha llevado a comprender un poco más lo que soy, ¿sí? Se puede comprender, más bien, es muy difícil comprender el exterior, pero si tú manejas tu interior y lo sabes encauzar y te lo saben encauzar en específico, eso es también lo que hacen los libros. Dicen que los libros es hay grandes amigos en él. Pues por supuesto, las personas que lo escriben, sea lo que escriban, te están enseñando algo siempre, ¿sale? Entonces, El Camino Gozoso y Buena Fortuna es un libro que te enseña a comprenderte a ti mismo. Eso es lo que te enseña. Otro de los libros que a razón de ideología me ha gustado mucho es el de La vida de Milarepa. La vida de Milarepa es una gran lección para las personas que queremos encontrarnos también, ¿sí? Y nos lleva a ver cómo vivían en la época en la que vivió Milarepa y la que él subió su conciencia para comprenderse a sí mismo. Era un sabio tibetano que alcanzó el estado de iluminación y que ayudó a los demás a poder llegar a comprenderse a sí mismos. Eso es lo que leemos aquí en La vida de Milarepa. Una lectura muy bonita y que merece la pena darse un vistazo. En este caso, esta es una edición que viene de la tradición tibetana por Iñaki Preciado y Doeta, ¿sí? Se las recomiendo mucho, ¿sale? En la cuestión de lo que es Buda y después pasó a sus alumnos, pues a Milarepa le llegó uno de esa tradición a enseñarle lo que era el budismo. Muy bonito. Y
también tenemos a Naropa, ¿sí? Este es un libro pequeño, ¿sí? Muy pequeño, pero que tiene una esencia de enseñanzas muy padres, ¿sí? Que yo les recomiendo, lo que es las vidas y enseñanzas de Naropa, también sacado directamente de las escrituras antiguas, para mostrarnos que se puede llegar a uno a conocer a uno mismo, ¿sale? Bueno, como les mencioné, todas las ideologías me gustan mucho. Me gusta leer mucho a razón de varias ideologías, ¿sí? Y entre una de ellas también está el hinduismo, que también nos enseña muchos valores, muchas enseñanzas que podemos seguir y resolver ciertos conflictos interiores que tenemos, ¿sí? Para ver cómo reaccionamos en el exterior, ¿sí? Nos llega algo en el exterior y con este tipo de cosas podemos dar un equilibrio a lo que podemos hacer en nuestras vidas, ¿sale? Es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tal como es, son las enseñanzas que recibió el príncipe Arjuna directamente de Krishna para enfrentar problemas y que le inspiró para no tener miedo y poder enfrentar esos problemas. Entonces es muy amplio, yo se lo estoy diciendo así a bocajarro, pero es una lectura muy bonita y muy inspiradora, ¿sí? Más que amena, porque ameno a lo mejor es más entretenido, que también te entretiene, porque al leerlo dices, órale, ¿no? En fin. Y de otra lectura que también les recomiendo son las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu, que es una de los avatares del señor Krishna, ¿sale? Entonces, esas son algunas de las lecturas que yo les recomiendo, más bien dicho, les recomiendo, pero son muy mías, ¿sí? Ya las he hecho muy mías y me ha ayudado a comprender en específico y a documentarme y a dar mucho valor de amor a lo que uno le quiere poner para las cosas que uno hace. En específico para la cuestión del trabajo de ilustrador, ¿sí? Es también tener los medios necesarios para poder plasmar lo que queremos, ¿sale? Cuando uno se pone también a dibujar, uno está prácticamente interpretando una lectura en la cabeza o a nivel de texto, lo que quiera uno decir en dibujo, ¿sale? Y es muy padre eso, es muy padre. A mí me gusta mucho ese tipo de situación. Vamos a ver quién nos ha llegado por aquí. Veamos a quién tenemos. David Linares. Muchos saludos, David. Claudia, amor, hola. Lupillosli, ya pudiste entrar, Lupillosli. Qué bueno que andas por aquí. A Iván Guadarrama también le mandamos un gran saludo y qué bueno que nos acompaña. ¿Sale? Bueno, en fin. Ahora, hablando un poco de las cuestiones de las lecturas y de cómo nos puede servir en nuestra profesión de ilustrador, son de varias formas. Algunos optan por que leen un libro, les inspira y trabajan sobre lo que leyeron. Y eso está muy bien, ¿sale? Otros incrementan su lenguaje y su gramática para poder tener más herramientas de expresión y que no nada más acompañen en este caso, por ejemplo, si hablamos de novelas gráficas o de cómics, que no nada más acompañen la ilustración con solo ilustración, sino que la acompañen con textos
que le dejen algo extra a las personas que lo van conociendo. Y eso es muy bonito, ¿sí? Porque tienes una unión perfecta para que la gente pueda, aparte de admirar los dibujos, pueda educarse leyendo. Y eso es magnífico porque el medio de los cómics y el medio gráfico se unifican para facilitar el acercamiento a varios materiales. Los cómics y las novelas gráficas nos ayudan a entrar también en este medio. Hay personas que no les gusta leer mucho. Hay personas a las que les gusta leer mucho. Y de repente los medios nos presentan varias cosas para que nosotros podamos tener acceso y entretenernos como lo queramos. Ahorita la televisión y los streamings y todo eso, pues nos absorben. Y de repente dejamos las lecturas a un lado, siendo que es un ejercicio que hace que nuestra mente empiece a trabajar mucho mejor. Esa es otra de las recomendaciones que les hago. A leer lo que sea, ¿sí? Que tenga un consecutivo para no dejar de leer, entonces hace que nuestro cerebro trabaje mucho mejor. Nuestro cerebro se alimenta con el aprendizaje, ¿sí? Y eso nos hace tener mejores pláticas, tener más temas que abordar, ¿sí? Pero también no quiere decir que nos quedemos en la ignorancia, porque escuchar a otros leer también es muy bueno. Es un ejercicio que podemos llevar a cabo en cualquier momento, ¿sí? En otras sorpresas, yo deseo que me den la oportunidad de leer un poco algunos de los materiales que les he mostrado. No los voy a aburrir tampoco, sino que vamos a hacer una invitación de una cuestión de lectura y así poder, mientras trabajamos a lo mejor, que estén haciendo ustedes su trabajo, yendo en el camino y me hagan el favor de escucharme, entonces nos la pasamos un ratito bien leyendo esto, ¿sale? Otro punto que me preocupa en la cuestión de la lectura, que ya hay medios para hacerlo, las personas por ejemplo, las personas invidentes, ¿sí? O las personas que no pueden hablar, que puedan acceder a todo este tipo de material y que tengan las posibilidades de que otra persona les lea eso. Para eso también son los medios electrónicos. Aplaudo esa cuestión de los medios electrónicos porque un libro en este tipo de medios puede ser leído por personas que no tienen acceso en relación a que les falte la vista o que no puedan escuchar. ¿Sale? Entonces, tener estos medios, un libro que se los pueda leer inmediatamente y que puedan escucharlo cuando no ven, ¿sí? Eso es muy padre, eso es una cuestión muy padre. Son medios que son fáciles de adquirir, entre comillas, porque hay dispositivos económicos, ¿sale? Bien, vamos a ver quién nos acompaña por aquí. Vamos a ver. David, Lupillotzlin, Iván. Vamos a ver aquí al Mono. Muchos saludos, Mono. Isra, desde Cuautla, Morelos. Bien. En fin. La otra vez Grace me sugirió un tema en particular. Voy a saltar de esta cuestión de los libros a la cuestión un poquito hablar del diseño de personajes para historieta, ¿sale? El diseño de personajes para historieta tiene mucho que ver con la cuestión de lectura.
Y tiene mucho que ver también con la cuestión de documentarse. Porque ese personaje que nosotros vayamos a crear en cuestión de dibujo, tiene que estar acompañado de muchas características, ¿sí? Primero, el personaje yo creo que se crea a razón de libros, a razón de historieta, a razón de novela gráfica, a razón de películas, de televisión. Yo creo que tiene más o menos el mismo contexto en relación a cómo se crea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser un personaje que ustedes se familiaricen con él, ¿sale? Primero uno es el que se tiene que familiarizar e ir creando a ese personaje, ¿sí? Ese personaje en cuestión, vamos a hablar de personajes para historieta o personajes para novelas gráficas, tiene que ser ubicado en un contexto el cual nosotros vayamos a presentarlo. Si va a ser, por ejemplo, un personaje histórico, ¿a qué tipo de época pertenece ese personaje? Si va a ser un personaje que es contemporáneo, ¿en qué momento, lugar se va a mover ese personaje? Si es un personaje futurista, o inventado de la fantasía, en dónde se va a mover ese personaje. Entonces, muy importante para la creación de personajes es el contexto que va a tener y dónde se va a mover. Porque si partimos de una historia, tenemos que ver de qué va a tratar esa historia, ¿sí? ¿Cuántos personajes vamos a tener? Por ejemplo, uno de los primeros, por así decirlo, personajes, vamos a ampliar personajes en general, en plural, a los que yo me empecé a empapar, fueron a los de J.R. Tolkien, ¿sí? Del Señor de los Anillos. Este señor tuvo la impresionante capacidad de crear un mundo, un universo de aventuras, el cual se desarrollaba en diversos tipos de época, pero con personajes a los cuales se les puso unas cosas específicas de esos lugares, ¿sí? ¿Cómo es? Estatura, cuántos años tiene, qué forma tiene, cómo se va a vestir, o sea, todo empieza así. La creación de un personaje, y qué bueno que lo estamos tocando, porque así también las personas que nos están viendo y que no están imbuidas en ser ilustradores, sepan un poco de cómo desarrollamos nuestro trabajo. Ya cuando tenemos la historia, entonces vemos quién va a interactuar en esa historia. Y en esa historia vamos a empezar a fabricar ese personaje. Y ese personaje o esos personajes van a tener una interacción entre ellos. Pero esos personajes no nada más son muñecos que se dibujen, ¿sí? Porque cuando ya empezamos a dibujarlo y decimos, bueno, va a tener barba, va a ser hombre, va a ser mujer, va a ser quimera, va a ser lo que sea, ¿sí? Va a tener unos rasgos físicos, pero también unos rasgos psicológicos. Entonces, los creadores, los dibujantes, tenemos la responsabilidad de esos personajes. Porque a veces la historia te marca cómo se va a mover el personaje. Pero a veces el mismo personaje te va a mover la historia, ¿sí? Y es increíble, es impresionante cómo él te lo va marcando. Cuando ese personaje te va marcando su propia historia y cómo se va a mover en la historia, entonces es un acto de creación impresionante.
¿sale? Cuando ustedes lean, cuando ustedes tengan la cuestión de leer un libro, ustedes mismos, si es una novela o cualquier cosa, ustedes mismos van a crear su propio personaje diferente al de otro. Ustedes van a tener una imagen, aunque el autor les haya dado las descripciones al dedillo de ese personaje o de esos personajes, ustedes van a crear, como lo dije en una de las primeras pláticas, su propia novela gráfica en su cabeza. Y van a tener un disfrute impresionante, ¿sí? Porque ese personaje está haciendo a razón de su propia personalidad, y eso es lo padre. Digo, esto es generar una plática muy larga de cómo cada uno puede percibir lo que a uno le está llegando. Eso a mí me parece encantador, ¿no? O sea, es muy padre el invitar a la gente a que pueda platicarle cómo está percibiendo a esa historia y ese personaje. ¿Ok? Bueno, los ilustradores, los dibujantes, cuando empezamos a crear un personaje, hacemos muchos bosquejos, muchísimos bosquejos, hasta que ya nos convence cómo va a quedar. Es como un carpintero que primero empieza a hacer un molde de una silla o de una mesa, y a lo mejor no le gusta y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer. O por eso una persona que hace carpintería crea muchas versiones de una misma mesa, o una mesa en serie, pero que no va a ser como la otra. Entonces, para crear este personaje se requiere muchos bocetos, muchos bocetos, hasta que llegue a un convencimiento propio. Y cuando trabajas para personas, cuando trabajas para alguien, entonces te tienes que basar en lo que te vaya diciendo la gente, de qué es lo que quiere reflejar en ese personaje. ¿Sale? Es una cuestión de prueba y error, hasta que nos convence. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la cuestión del personaje de, por ejemplo, los de Matrix, ¿sí? Las hermanas Wachowski, que son dibujantes, ¿sí? Y a la hora de hacer Matrix, pues ya tenían una idea general de cómo iba a ser el personaje de Neo. Y lo movieron a razón de esa historia, pero sí tuvieron que hacer varios bosquejos para presentar una historia, primero en historieta. Matrix primero fue historieta, basado en referencias y cosas de gustos que les gustaban a las hermanas Wachowski, ¿sale? Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos de los mangas, aparte de Goku, es Ghost in the Shell, ¿sí? Ghost in the Shell también, que es un manga, que después lo hicieron anime. Es espectacular ese manga, esa historia, y actualmente que está en Netflix en 3D. Es muy buena historia. Para quien no sabe de Ghost in the Shell, véanlo, y créanme que es una historia muy padre. ¿Sale? Entonces, hacemos muchos bocetos para llegar a un fin en relación al personaje. Después se hace una hoja modelo ya con las características básicas y generales que va a tener ese personaje, su vestimenta, sus poses, cómo se va a mover, aparte sus expresiones, cómo va a mover las manos, ¿sí? Es impresionante cuando sabes e identificas que un personaje se mueve de X o Y forma, ¿sí? Eso es magnífico, porque entonces quiere decir que ese personaje ya es absolutamente de la vida real, ¿sí? Y que influye en la cuestión de lo que vas a sentir al leerlo, al verlo, y todas esas cuestiones, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo creo que Marvel ha tenido mucho éxito, porque sus personajes son muy
muy identificables, ¿sale? Los puedes identificar en cualquier lado y eso es lo que uno como autor pretende, que la gente se familiarice con lo que uno le está presentando a la gente y eso es bonito, ¿sale? En fin, bueno, ya después, o sea, bajo estas hojas modelo, tienes que tener también pruebas de la cuestión de los colores, ¿sí? Y ir jugando cómo quieres que este personaje tenga y maneje esos colores. Ya que tienes el personaje o a los personajes, entonces ya los puedes meter en la historia e irlos moviendo a razón de las aventuras, las cosas que tiene que enfrentar y eso es padrísimo, ¿sale? Entonces, ese es un poco de la charla que les iba yo a hacer también de la cuestión de creación de personajes. A ver si alguien, a ver, por aquí, ¿a quién tenemos? ¿Quién nos acompaña por aquí? Cristian, saludos. Cristian está en Estados Unidos, fue un amigo de la infancia que le mando muchos saludos y muchos abrazos. Qué bueno que nos acompañas. ¿Sale? Y en fin, entonces, pues ahora ya vamos a acabar. Les agradezco mucho que me sigan por aquí, que me acompañen, a que les dé una charla un poco. Quien se la haya perdido puede volver a ver las repeticiones, la puede ver cuantas veces quiera, la puede compartir si es que siente que le puede servir a alguien y se los puede recomendar. Le mando muchos abrazos, muchos besos a mis hijas, a Susana e Isabel, donde quiera que estén, las amo y pues ojalá que me acompañen la próxima semana, que también les tengo sorpresa y vamos a esperar a ver un momentillo, a ver si alguien tiene una pregunta por aquí que quiera hacer, que quiera participar. Vamos a esperar un momentito. A ver quién quiere preguntar algo. Bueno, entonces les agradezco nuevamente. Otra vez los invito a ver quién anda por aquí. ¿Quién llegó? Marce. Hola Marcela Rum. Muchos saludos a ti y a Francisco, a Eitan. Qué bueno que me acompañan un momento. Si quieren verlo, ya saben, pueden repetir esta transmisión y me quedaré encantado. Ya saben, ahora sí que viene el comercial, les aviso que ya está Mictlán, Viaje al Origen. Visiten mi fanpage, donde ahí van a ver la información. También ya tengo ahí la tienda, donde pueden ir inmediatamente a lo que es las revistas en digital. Y ahorita lo aclaré también con Luis Humberto, que quiere la versión de pasta blanda. Que apenas yo solicité las pruebas de autor para presentárselos y cuando me llegue se los voy a presentar para que ustedes también tengan la facilidad de encargarlos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con mucha confianza, pueden preguntarme lo que sean en los inbox, mensaje directo o como sea, estoy para servirles. Les agradezco mucho que hayan estado y nos vemos para la próxima. ¿Vale?
Gracias.